Padre Celestial, nos dirigimos a su presencia en esta tarde-noche para agradecerle por la vida, la salud, Señor, porque pese a todo usted siempre nos brinda y nos cubre nuestras necesidades, Señor. Gracias por poder estar nuevamente participando de estos espacios que, gracias a usted, hasta el día de hoy, después de más de 2000 años, todavía perduran, Señor. Y Amén. podemos seguir reuniéndolos, Señor, para aprender de usted y para estar en comunión y prepararnos para estar dispuestos a hacer su voluntad y ayudar a las personas que usted de alguna manera lo permita, Padre. Le pedimos que en este estudio salgamos edificados, eh, fortalecidos, o de alguna forma logremos reflexionar sobre nuestra conducta como cristianos y seamos un poco, busquemos ser un poco mejores, Padre. Gracias por el hermano que nos va a compartir la palabra. Gracias porque usted le ha permitido prepararse en ese tema desde hace años, Señor. Y él está constantemente con buena disposición a ceder parte de su tiempo para también transmitirnos lo que él ha investigado con mucho más detenimiento y preparación. Así que le pedimos por todo eso y que nos prepare nuestros corazones para recibir la palabra de buena manera y la podamos integrar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias, hermano Luis. Muchas gracias por todos los hermanos que se están adheriendo. Somos varios. Alabado sea el Señor, porque hemos venido a buscar refugio bajo sus alas. Hemos venido a nutrir nuestro corazón, nuestra alma, con lo único que realmente puede hacerlo. El mundo, en su búsqueda de su necesidad espiritual, busca refugio y busca llenar ese vacío espiritual en otras cosas, pero no ocurre. Por eso, al fin de cuentas, cae en desesperación y a veces en decisiones extremas, en situaciones muy lamentables. Fíjese usted, cuando usted tiene sed, no importa cuánto coma, usted tiene sed, necesita algo para beber. Y viceversa, si usted tiene hambre, no importa cuánta agua tome, ¿no es cierto? Cada cosa tiene su necesidad y su contraparte. Si tengo sueño, necesito ¿qué? Dormir. Por más que coma o beba, si necesito dormir, yo necesito dormir. Si tengo sueño, necesito dormir. Así, nuestra necesidad espiritual en el Señor. Si tenemos la necesidad, como dice Mateo capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, no vamos a suplir esta necesidad que Dios nos dice antemano que tenemos con nada, ni con dinero, ni con lujos, ni con amigos, ni con fiesta, ni con recreación, no con nada. No hay nada que lo supla. ¿Bien? Muy bien, pues, entendido eso, agradeciendo la oración, el estudio de hoy vamos a subir un poco la cámara, a ver ahí queda mejor, o si no estoy como mirando para abajo, ahí. Vamos hoy día a abordar cosas que las personas, en su desconocimiento de la palabra, dan por hecho. Y yo seleccioné algunas cosas que son habituales. Bien, el mundo que no tiene una cultura bíblica, que no tiene un conocimiento de la palabra, no porque sea un conocimiento exclusivo, un conocimiento que esté restringido, simplemente porque no le ha dado el tiempo debido, el tiempo que se merece, ¿verdad? Bueno, debido a eso tiene un vacío en su mente espiritual, tiene un vacío. Y lo que es peor, dice la palabra, que en algunos casos no solamente es un vacío del conocimiento que Dios ha derramado, sino que es un entendimiento entenebrecido. O sea, peor que no saber lo que Dios ha dicho es dar por hecho cosas que el Señor no ha dicho como si las hubiera dicho. Y a eso va a apuntar el estudio bíblico de hoy. Y me gustaría, no es obligatorio, me gustaría que fuera participativo, que de pronto un hermano, si quiere preguntar, opinar o dar una idea,
bienvenida, bien, que salga entre todos. Yo traigo aquí los pasajes ancla, los pasajes básicos, que son como 4 o 5, y si esa idea la podemos extender, amén. Y miren, el primer pasaje se refiere al infierno. ¿Ha escuchado usted? Usted puede poner con la mano, puede mover la cabecita, los que tienen cámara, los que tienen la cámara apagada pueden poner un dedito si saben ponerlo para contestar sí, y así yo sé que están atentos. Ustedes han escuchado que hay personas, incluso denominaciones, que dicen que el infierno no existe. ¿Han escuchado eso? El infierno no existe. ¿Ha escuchado usted eso, hermano Willy? Sí, lo he escuchado. Amén, ¿ve? Existe el infierno. Hay personas que afirman que el infierno no existe. Dicen, no, el infierno no existe. Hermana Mari, ¿usted ha escuchado personas que han afirmado que el infierno no existe? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, no es por hacerle propaganda. Sí, amén. No es por hacerle propaganda, pero por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos, bueno, no se les puede pedir mucho. Ellos tienen una traducción propia que es muy deficiente. Yo la he comparado con el manuscrito, con griego, con otras traducciones. No es posible, por ejemplo, que 40, 45 traducciones al español digan lo mismo con distintas palabras y esa diga todo lo contrario. O sea, ahí uno dice, no, esta como que se desvió, ¿no es cierto? Entonces, en virtud de eso y estudio que yo he hecho al respecto, he estudiado con testigos de Jehová en mi casa, en la calle, he dedicado mucho tiempo en la universidad, estudié con testigos de Jehová, y ellos dicen que el infierno no existe. Pero nosotros, cuando tengamos la oportunidad de que alguien diga eso, nosotros tenemos que, ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que estar preparados para levantar defensa de la fe que muere en nosotros. Entonces usted va a ir tomando nota de estos versículos o simplemente, Dios mediante, yo los voy a enviar después del estudio. ¿Ya? También estoy intentando que queden grabados, a veces resulta, a veces no, entonces no hay que confiarse del video. Y este pasaje al que vamos a ir ahora está en Mateo, un pasaje muy conocido. Ahí el hermano Willy, si puede, póngale en silence, ahí el silencio, por favor, hermano Willy. Vamos a ir a Mateo capítulo 10. Mateo 10, Biblia en Mateo. Estoy buscando, como algunos de ustedes, Mateo capítulo 10. Y vamos a ir al versículo 28. Perfecto. Usted en su tiempo disponible, sabemos que el tiempo es algo muy escaso, pero usted en su tiempo disponible puede extender este pasaje, ver el contexto, ojalá leer la porción de la Biblia, le va a quedar más claro. Yo solamente me voy a limitar a los versículos claves, ¿ya? Versículo 28 del capítulo 10 de Mateo. Fíjese en lo que dice el Señor Jesús. El Hijo de Dios hablando, ¿qué dice? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Jesús habla de dos cosas. Tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Un cuerpo y un alma. ¿Qué agrega? Dice que tenemos que temer, dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué habla de que el cuerpo puede ser destruido en el infierno? Si las personas cuando mueran, su cuerpo se va a hacer polvo, ¿no es cierto? Y va a desaparecer. Bueno, porque va a haber una resurrección universal. Dice la Escritura, usted va a 1 Corintios 15, y queramos o no, para bien o para mal, todos vamos a resucitar cuando vuelva el Señor Jesús en su segunda venida. Y van a haber personas que no van a alcanzar a morir, no van a conocer la muerte. Entonces ellos van a ser transformados, van a ser transformados con un cuerpo incorruptible, tal cual las personas que resuciten. Un cuerpo que no muere, que no enferma, que no envejece.
Y ser arrojado al infierno es la figura que dice aquí ser destruido, no significa que va a ser arrojado al infierno y ahí va a desaparecer en un par de segundos. No. La figura es quedar excluido de la presencia de Dios eternamente. Es la destrucción espiritual. Es también definido en la Biblia como muerte espiritual. No significa que vamos a caer en un estado de inconsciencia eternamente. No, significa que conscientemente vamos a estar conscientemente excluidos de la presencia de Dios para siempre. Es terrible. Ese es el verdadero infierno. Entonces, fíjense que aquí hay personas Hermano, que una afirman, consulta. dígame hermano, Saludos a toda la hermandad, saludos. Oiga, cuando usted decía eso de lo que los cuerpos van a resucitar, ¿qué pasa cuando la persona común y corriente muere y la entierran claro, como toda la vida en la tierra, pero hay gente que opta por incinerarse o que quede en ceniza? En esos casos, Dios igual, aunque una persona la incineren en ceniza, me imagino que tiene como el poder como para volverlo igual, aunque lo hayan hecho ceniza, polvo, no sé. bien, vamos a hacer un desvío para responder la inquietud de Carlos. Quizás es la inquietud que tiene más de alguno en su corazón y dijo, qué bueno que el hermano preguntó porque yo tenía la misma duda. La Escritura dice que para Dios Hay no es gente un que dice que no problema, quiere, ¿sí? que quiere morir naturalmente y no que te quemen, Sí, no sé si se que te entiende, quemen. No, ¿sí? ah, Para Dios no es un problema resucitar a alguien dependiendo de cómo murió. Da lo mismo. Una persona puede morir ahogada y descomponerse en el agua, o una persona, su cuerpo se puede desintegrar en la tierra, o puede morir quemado, o, según he escuchado, puede morir un astronauta ahí. Bueno, dicen que hay personas que no han vuelto del espacio y quedan en un estado de conservación permanente porque no mueren, no hay la biomasa para que se descomponga y todo eso queda como en un congelador eterno. Entonces, para Dios no es un problema cómo murió la persona. Prueba de esto encontramos en el libro de Hebreos, cuando el autor de Hebreos habla de Isaac, hijo de Abraham, donde dice que Abraham estaba dispuesto no solamente a matar a su hijo, sino también a incinerarlo, porque confiaba y tenía la certeza de que Dios podía levantarlo de las cenizas. ¿Sabían ustedes eso? Tarea, libro de Hebreos. Entonces, respuesta rápida. Da lo mismo si morimos en una explosión nuclear, en donde incluso hay una destrucción atómica. Da lo mismo. Dios va a darnos en la resurrección un cuerpo que es indestructible, en pocas palabras. ¿Ya? Hermano, Habla la Biblia de un cuerpo incorruptible, que no hermano, marchita ni se enferma. ¿Se entendió la hermano idea? Héctor, Sí. consulta. Cuando dice aquí que el cuerpo, cuando ya venga, o sea, viene Dios, ¿cierto? Todos serán resucitados. Pero lo que me quedó claro es que el cuerpo, los que no están con, o sea, no sé cómo expresarlo, pero prácticamente ellos se van al infierno siendo cuerpo, y ellos no van al juicio, Eh, ¿me entiende? no estamos hablando de eso. Pero esa pregunta es No, otra. no, que Eh, usted dice que el cuerpo se va al infierno, ¿cierto? no, Siendo no, 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 cuerpo, no, porque no, lo dice aquí. no he dicho eso yo. Yo lo que estoy diciendo es lo que No, dice porque lo dice. Jesús. Jesús dice que no Claro, debemos temer al que destruye el cuerpo, sino al que puede destruir no solamente el cuerpo, sino el alma en el infierno. Yo no estoy hablando de juicio, de salvación, no estoy hablando no estoy hablando, ese no es el tema. Estamos hablando de que el infierno es un lugar que existe. claro, no, sí lo tengo claro, pero usted dijo que el cuerpo, aunque no esté muerto, igual se va al infierno. No he dicho eso. Yo lo que dije es que las personas que murieron van a ser resucitadas con un cuerpo inmortal.
Y las personas que no alcancen a morir, según 1 Corintios 15, dice que vamos a ser transformados en un cuerpo tal cual las personas resuciten. Las personas vivas no pueden resucitar porque no alcanzaron a morir, están vivas. Ellas van a ser convertidas, sus cuerpos, en algo incorruptible, en algo que no muere, no enferma, etc. Y las personas que murieron van a resucitar, ¿ya? Entonces el hermano Carlos Carvajal preguntaba qué pasa con las personas que murieron incineradas u otra forma. Entonces la respuesta puntual es, no importa cómo muera, Dios va a poner su alma en un cuerpo inmortal. Y ese cuerpo puede ir al infierno o puede ir al cielo, pero ese es otro tema. Aquí lo importante es entender que Dios a algunos, obviamente, los va a poner en el infierno y a otros en el cielo. Pero ese es otro tema. Aquí lo importante es entender que Dios está dando a entender que el infierno es un lugar que existe. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová, y creo que otros grupos también, y simplemente personas sin ninguna religión, solamente personas que tienen una opinión personal, me consta, personas que no son testigos de Jehová y tienen su opinión personal, afirman que el infierno no existe. Dicen, por ejemplo, en esta vida se paga todo. Este es el infierno. Entonces, poco menos que cuando muramos todos nos vamos al cielo. Pero esa es una teoría totalmente humana. O sea, aquí la Biblia dice que Dios puede destruirnos en el infierno. No significa que todos los que resuciten van a irse al infierno. No. Significa que Dios tiene poder para hacerlo. ¿Ya? ¿Dónde más encontramos un pasaje que alude al infierno? Mire, vamos a ver otro más para que quede más clarito. A ver. Vamos a ver. Estoy buscando. Mire, vamos a ir al 25. Vamos a avanzar al 25. Estamos en el 10. Vamos a ir al 25. 25 y vamos a ir al versículo 40 por ahí. Mateo 25, 40. Mateo 25, 40. Bien, aquí está hablando del juicio, quizás para dónde fue, ¿no es cierto? La inquietud de la hermana Mari, totalmente válida. O sea, de repente un tema, sale otro, se va enriqueciendo uno, quizás la hermana Mari está por acá, la mente de ellas. ¿Qué dice el 40? Dice, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estos son los que se van a ir al cielo. ¿Ya? Viene el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque no practicaron la misericordia, no practicaron el amor, fueron indolentes con el prójimo, cuando el mandamiento por excelencia es el amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces aquí, ¿qué dice? Fíjese, estas personas van a ser enviadas por el rey, está hablando de Jesús, ¿bien? ¿A dónde? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es un lugar que Dios preparó, que Dios creó para el diablo y sus ángeles. No lo creó para los seres humanos. Tristemente, muchos seres humanos van a caer en el mismo error que el diablo y sus ángeles. Entonces van a llegar al mismo lugar que ellos. Fíjense que aquí vemos dos pasajes que afirman que el infierno es un lugar real, el lugar en donde el alma es destruida, el lugar en donde son enviadas las personas que no practicaron el amor. Una persona que no practicó el amor hacia Dios por sobre todas las cosas, habiendo Él enviado a su Hijo a morir por nosotros, o hacia sus semejantes, pensando que quizás Él era más importante que los demás, donde Dios nos hizo a todos igual de importante. Para Dios nadie es más importante que otro. Una persona así no tiene lugar junto a Dios en la eternidad. Es terrible.
Cristo nos vino a enseñar con su ejemplo y palabra. El Espíritu Santo nos refuerza a través de la misma Escritura, que sin amor no tenemos nada, y ahí podemos ir, por ejemplo, a 1 Corintios 13. Entonces, el infierno es un lugar que existe, es un lugar real, y es un lugar creado para el diablo y sus ángeles, pero también es un lugar al que van a ir las personas que no obedecieron a Dios, que se burlaron de Dios, que despreciaron a Dios, que pisotearon la sangre derramada en aquel madero cuando Cristo vino a este mundo. Bien, entonces, aquí tenemos dos pasajes, hay más información en la Biblia, obviamente, para negar esta afirmación humana, diabólica, de que el infierno no existe. El infierno existe. Y es un lugar del que Dios nos quiere rescatar a través de su Hijo. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿Algún comentario? Abierta la oportunidad si alguien quiere comentar, si alguien quiere preguntar algo directamente con el tema o que tenga relación. Abierta la oportunidad, hermanos. Parece que no. ¿El fuego es literal en el pasaje o es una figura como que, o es una figura literal que va a haber fuego, o es una figura como metafórica que simboliza sufrimiento? No sé. Muy buena pregunta, hermano. Yo lo veo más que sufrimiento. Mire, es muy buena la pregunta. Excelente. No es un fuego como el que conocemos nosotros. Definitivamente no lo es. ¿Qué dice la Biblia? Que en el infierno el fuego nunca se apaga. El fuego de este mundo, no importa lo que sea, tarde o temprano se apaga. No existe fuego sin oxígeno, en pocas palabras. Para que el fuego exista se necesitan 3 cosas, y eso se llama el triángulo de fuego. Se necesita el combustible, calor y oxígeno. Falta uno, no funciona. Entonces así usted puede extinguir un fuego ahogándolo, quitándole el oxígeno. También se puede apagar un fuego esperando a que se consuma el combustible. A veces no se puede apagar una zona de un bosque, se aísla ya que se queme esa parte nomás. Se acabó el combustible, se acabó el incendio. Y también se puede apagar un incendio, un fuego, por temperatura. Cuando hay un punto de ignición, si estamos por debajo de ese punto de ignición, no hay fuego. ¿Mm? La Biblia dice que en el infierno el fuego nunca se apaga, es un fuego eterno. No existe fuego eterno en este universo, es un fuego distinto, es un fuego divino. Y más que castigo, es curioso, pero yo lo he pensado de otra manera. Nosotros estamos bajo el régimen del Nuevo Testamento y el Antiguo es figura de lo que había de venir. Nosotros somos la imagen real de lo que Dios había preparado en su mente cuando creó el mundo y en su corazón tuvo el deseo de que toda la humanidad fuera a morar con Él en el cielo. Entonces, ¿para qué se usaba el fuego en el Antiguo Testamento? Piensa en esto, lo vas a reflexionar. El fuego se usaba como un elemento de purificación. Si usted ha estudiado el Antiguo Testamento, sobre todo el libro Levítico, Dios enseña técnicas de esterilización que recién el hombre usa hace 100 años. Pero la Biblia la enseña hace como 5.000. Entonces, ¿qué ocurre? Dios anticipa todo porque lo sabe todo. Y el fuego es usado como purificador. ¿Bien? Yo veo que el infierno del fuego eterno es donde vamos a tener que estar si no hicimos la voluntad de Dios, purificándonos eternamente. Pero ningún tiempo va a ser suficiente para haber despreciado la sangre derramada por Cristo en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Más que un castigo, yo veo el infierno, obviamente que es un lugar de castigo, sí. Por ejemplo, quedar excluido eternamente de la presencia de Dios, ¿cómo no va a ser un castigo? Pero yo lo veo desde el punto de vista de expiación. No aceptaste la expiación, el perdón de pecado a través de Cristo, no aceptaste el perdón de tus pecados a través del sacrificio de Cristo, bueno, mira, vas a tener que estar en un proceso por el perdón de pecados tuyos, de limpieza de tus pecados, en otro lugar que es un fuego eterno.
espiándote. Pero como sabemos que lo único que puede perdonar nuestros pecados es la sangre de Cristo, por eso vamos a terminar eternamente en el infierno. Si no aceptamos a Cristo como el Señor de nuestra vida, para que sea nuestro Salvador. ¿Qué le parece, Carlito? ¿Lo había pensado así alguna vez? No, 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 no. Sí, normalmente pienso cosas raras, siempre un poco distinto al resto, pero tiene por lo menos respaldo bíblico, ¿ves? Y de eso se trata, de que aquí vayamos un poquito más allá de lo que escuchamos siempre. El hermano Matías mandó Ah, el hermano Matías, bien. Ya, una pregunta. dice el hermano, dice, he escuchado que los judíos no creen en el infierno. Si es así, ¿qué pasaje en el Antiguo Testamento justificaría estos pasajes del Nuevo? También, al morir, también al morirse la gente va directo o esperan la segunda venida. Son dos preguntas. Son dos preguntas y las dos excelentes. Excelentes las preguntas. Présteme un poquito. Sí, claro. Excelentes las preguntas. Vamos a ir uno a uno. A ver, la primera. Sí, los judíos, he escuchado eso, pero no todos los judíos. Hay que entender que como en la religión cristiana hay denominaciones o ramas, por ejemplo, un evangélico dice que es cristiano y un católico también dice que es cristiano, pero entienden cosas totalmente opuestas y distintas. En el judaísmo también pasa lo mismo, también hay sectas y denominaciones. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, las más conocidas, las de los fariseos y saduceos, y en el tiempo de Jesús ya discrepaban, ya, se me bloqueó, ya discrepaban. Entonces, imagínense si en los tiempos de Jesús ya habían sectas judías que discrepaban, que algunos tenían razón y otros no. Unos, por ejemplo, no creían en la resurrección, siendo judíos, y enseñándolo el Antiguo Testamento. Y otros sí. Imagínense qué queda para ahora. Más confusión judía. Para nosotros no tiene que importarnos lo que digan los judíos, porque para eso tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, si es verdad lo que pueden creer los judíos, eso para nosotros no representa ninguna autoridad. Tenemos que entender de que la autoridad está en la palabra de Dios. Sí, hay pasajes del Antiguo Testamento que hablan de la resurrección de los muertos. Muchos, varios. Yo los voy a mandar terminado el estudio, ¿ya? Para respaldar esto. Pero, por ejemplo, está el Valle de los Huesos Secos, está hablando, por ejemplo, otro profeta de los que se van a levantar, que duermen en el polvo, etcétera. Incluso la resurrección del Cristo estaba profetizada, o sea, la resurrección es una enseñanza veterotestamentaria o del Antiguo Testamento. Eso sería en cuanto a la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué pasa a las personas al morir? Si se van directo o esperan la segunda venida. Perfecto, buena pregunta. Normalmente en los velorios a las personas le hacen algo que se llama un responso y todas las personas que se mueren se van al cielo. Sí. Tristemente, la mentira más grande. Los únicos que podrían estar en el cielo son los que murieron como mártires por Cristo. Serían los únicos. Y a todos los velorios que yo he ido en la tierra, no he asistido a ningún velorio de un mártir por Cristo. He asistido a velorios de personas que simplemente llegaron a ese punto natural de la vida en que la misma se acaba cuando el Señor nos llama, pero ninguna murió como mártir. Y a todos lo han Hermano Víctor, mandado para el cielo. Un momento. A todos los han mandado para el cielo. Y eso nos enseña la Biblia. La Biblia enseña que cuando uno muere, va a un lugar que se llama Hades. Y aquí yo voy a mencionar un pasaje que ya tenía preparado, un salmo. Parece que me hizo otra pregunta, pero vamos a ir de a una, ¿ya? Hay un salmo que habla de esto. No era el orden que tenía preparado, pero no importa el orden. Salmo 16:10, que habla justamente de esto. Y el segundo tema, pasando al infierno al segundo tema, es que las personas cuando mueren van al cielo. Mira, justamente me leyó la mente Matías, que las personas cuando mueren van al cielo. El único que ha ido al cielo es Cristo, porque ha resucitado con un cuerpo incorruptible y ha ascendido. La Biblia dice que Él ascendió a la diestra de Dios.
Y en Apocalipsis habla de los mártires también que están hablándole a Dios. Entonces es un caso muy, como podríamos decir, especial. El común de la gente va a un lugar que Dios tiene preparado de antemano. Cuando las personas mueren físicamente, su esencia espiritual va a un lugar que se llama Hades en el Nuevo Testamento, que es la misma palabra que en el Antiguo Testamento se le llama Seol o Sheol, realmente es Sheol, pero nosotros no pronunciamos la H. Vamos a ver qué dice el Salmo 16:10. Yo los invito, obviamente, a leer el Salmo 16 entero. No es muy largo, ¿no es cierto? Y le va a quedar más clara la idea. Salmo 16, versículo 10. Este pasaje es creo, lo tendría que confirmar, pero estoy casi seguro, este es el pasaje más citado en el Nuevo Testamento acerca de escrituras mesiánicas. Este es el pasaje que más usaron los apóstoles para enseñar que Jesús es el Cristo, para que lo sepan. De hecho, con esto comienza el discurso del capítulo 2 de Pedro, después el capítulo 3 lo mismo, y así es el más citado, de que Cristo no quedaría en el Hades, como todos los mortales. Cuando mueren, van ahí, que es un lugar de espera, mientras viene Cristo a resucitar todos los muertos. ¿Qué dice el versículo 10 del Salmo 16? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La profecía que escribe David, inspirado por el Espíritu de Dios, aquí en este versículo son dos cosas. Primero, su alma, no su cuerpo, su alma. Pongan atención a esto. Esto es muy parecido al ejemplo anterior. Cuando habla del infierno, habla de el cuerpo y el alma, porque algunas personas, no les quiero hacer propaganda a las denominaciones, toman la figura literal de sepulcro. Y en el sepulcro queda el cuerpo, no el alma. Pero ahí está hablando de un infierno donde puede ir el alma y el cuerpo, no solamente el cuerpo. Entonces no está hablando de un sepulcro físico, ¿ya? Porque en el contexto bíblico, a veces, Hades puede referirse, hermanito William tiene el micrófono abierto. Hades en el Nuevo Testamento puede referirse al sepulcro literal, por ejemplo, en donde estaba Lázaro en la tumba. Y en el Antiguo Testamento también se puede referir a una tumba literal. Pero en esa tumba está el cuerpo. En cambio, fíjese aquí, por contexto, está hablando del sepulcro físico o del lugar espiritual. Dice, no dejarás mi alma en el Sheol o en el Seol. Está hablando del lugar. Y hay también numerosos pasajes que hablan de este lugar. Por ejemplo, Jesús fue a este lugar. Una vez hicimos un estudio interesantísimo. Jesús fue a proclamar su victoria, según el apóstol Pedro, al Hades, en donde estaban ni más ni menos que los desobedientes en el diluvio. La humanidad que falleció en el diluvio. Increíble, ahí están. Ninguno se ha ido ni al infierno ni al cielo. Están en el Hades. Y agrega, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, Jesús estuvo 3 días enterrado, después de muerto y enterrado. Y el proceso de descomposición natural de una persona ya de un día para otro ya está desarrollándose rápido. Al tercer día ya, acuérdense que cuando fueron a resucitar a Lázaro, llevaba 4 días y nadie se atrevía a correr la piedra. Nadie se atrevía a abrirla, decía, no, está todo descompuesto, nadie quería abrir la piedra. Y el Señor dijo, corre la piedra, y él llamó a Lázaro, dijo, Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto salió caminando en la medida de lo posible porque le habían puesto unos vendajes. Entonces, aquí está diciendo que las personas cuando mueren, lo normal es que vayan al Seol. Pero el Cristo va a ser la excepción, el Cristo. Y esto lo explica súper bien el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Ni siquiera el capítulo 2 completo, creo que empieza el discurso en el versículo 14 o 17, en donde dice, David, tenemos su tumba aquí. O sea, David no estaba hablando de él.
Él estaba hablando, dice Pedro, del Cristo. Es decir, incluso el rey David, que escribió el Salmo y la profecía, también está en el Seol. ¿Ok? Creo que hay otra pregunta más de No, Matías Matías. decía, me refería a la existencia del infierno. Ah, chuta, entendí mal. A ver, Sí. entendí no. ¿Caso en el Antiguo Testamento, Matías? ¿Hay pasajes que hablan del infierno, eso? Sí. Es que no puedo hablar tan. Ah, ya, no hay problema, no hay problema. Ya, perfecto. Mire, les voy a dar una clave. Esta es una clave general. La Escritura enseña de que hay misterios, hay cosas no reveladas en el Antiguo Testamento que son manifestadas o reveladas por los santos hombres en el Nuevo Testamento. Este pasaje también se lo voy a mandar, sí, también se lo voy a tener que ver el video para todos los pasajes que estoy quedando debiendo, pero no hay problema. Me voy a hacer el estudio yo mismo después. Hay mucha información que en el Antiguo Testamento era incompleta. La revelación estaba reservada para el nuevo pacto. Bien, entonces van a haber cosas que quizá no vamos a encontrar explícitamente en el Antiguo Testamento, pero que están declaradas en el Nuevo. ¿Ya? Un ejemplo. Los judíos esperaban 3 cosas. Esperaban un profeta como Moisés, esperaban al Mesías y también esperaban al Hijo de Dios. Los 3. Esperaban a 3 personas. Y nosotros en el Nuevo Testamento, ¿qué vemos? Que Jesús cumple las 3. Entonces en el Antiguo Testamento, que era presentado como 3 personas, no eran 3 personas, sino que una persona que era las 3 cosas. ¿Ya? Entonces, si tenemos información en el Nuevo Testamento explícita, no es muy recomendable, aunque el que quiera puede hacerlo, ir al Antiguo Testamento en donde la información es a través de un velo, dice Pablo. Es, de alguna manera, ¿cómo podríamos decir? Revelada de manera parcial. Si queremos las respuestas exactas, tenemos que ir al Nuevo Testamento. Independiente que en el Antiguo vamos a encontrar una conexión. ¿Por qué? Porque el Dios es el mismo. El Dios que estableció el Antiguo Testamento es el mismo Dios que establece el Nuevo. El Antiguo lo establece con una finalidad temporal y el Nuevo con una finalidad permanente. El mismo Antiguo Testamento se presenta a sí mismo como algo que iba a pasar, y el Nuevo Testamento se presenta como algo hasta la venida del Señor. ¿Ya? Entonces, podría intentar buscar pasajes del infierno en el Antiguo Testamento, pero aunque no lo encontrara, me daría lo mismo, porque el Nuevo lo declara. ¿Ya? La hermana Mari te iba a hacer una pregunta. Hermana Mari, ¿cuál sería su pregunta? Lo escuchamos atento, hermana Mari. ¿Está por ahí la hermanita Mari? Parece que es que yo no puedo ver los textos. Mi asistente me muestra los textos. Porque yo estoy en videollamada. ¿Me mandaron alguna pregunta, Ruth? No. Ah, perdón, pensé que había mandado alguna pregunta. Ya. Muy bien. Entonces hemos visto 2 cosas. Hemos visto que el infierno, muchas personas afirman que no existe. Y la Biblia dice que sí. Lo segundo, muchas personas afirman, no, si mi papito, mi mamita está en el cielo. Y no, está en el Seol esperando el juicio eterno. El hermano Luis Enrique quiere hacer una pregunta. Hermano, por favor. Hola, con respecto al Seol, me recuerdo que estuve revisándolo un tiempo, pero la verdad es que ya se me fue olvidando un poco.
Lo que me acuerdo así es que significaba así como bajo tierra, no más que nada, estar como bajo la tierra. Em, pero todos los que están en el Seol, entonces, que estaría su cuerpo bajo tierra, si es que queda algo de cuerpo, me imagino que no, pero como figurativamente cuando murieron fueron enterrados bajo tierra, pero a nivel físico, como que entiendo que Seol es como a nivel físico, como que bajo tierra a nivel físico, no como el alma como que quedó bajo la tierra. Y entonces en el otro caso sería que están en el Seol, pero también están en el Hades. Pero su alma está en el Hades y su cuerpo estaría como, entre comillas, en el Seol, lo que quede de cuerpo. Y los que hayan sido enterrados, si es que entiendo que ese concepto se refería solamente a los que fueron enterrados, o porque yo entendía que era bajo tierra, así como cuerpos que se ponían bajo tierra y los otros que ya morían de otra manera, no sé si encajarían dentro de estar en el irse como al Seol. Eso, no sé, por lo menos cuando yo estuve viendo el tema del Seol, me acuerdo que decía eso, que se refería nada más que de estar bajo tierra, como eso no iba la palabra. Ya, comprendido. Lo que yo explicaba, hermano Luis, es que son lenguas distintas. La palabra Seol, del Sheol, es una palabra hebrea que encontramos en el Antiguo Testamento. Y la palabra Hades o Hades es una palabra griega que encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando los escritores del Nuevo Testamento se refieren al Hades, están citando pasajes que en el Antiguo Testamento figuran como Seol. Es decir, se están refiriendo a lo mismo, pero en lenguas distintas. Es la misma palabra que se refiere a lo mismo. Analogía de esto encontramos en la palabra Mesías y Cristo. Mesías, ¿no es cierto? Y Cristo significa ungido, pero también una en griego, la otra en hebreo. No son dos cosas distintas, sino que es lo mismo en distinta lengua. Es como cuando nosotros decimos en inglés window, que es la palabra más conocida por el programa. Windows, todos saben que Windows es ventana, por eso el programa se llama ventana, porque son ventanas. Pero si yo digo ventana, no son dos cosas distintas, sino que lo estoy diciendo en inglés o lo estoy diciendo en español. Lo mismo con Mesías o Cristo o Hades y Seol. Yo recuerdo haber explicado que a veces Seol se refiere a literalmente la tumba, como el Hades en el Nuevo Testamento, Seol en el Antiguo, a veces se refiere literalmente a la tumba. Pero nosotros por contexto tenemos que sacar cuándo se refiere a la tumba física o al lugar espiritual. Usted puede buscar, hermano Luis, lo que vimos recién, que todavía, ahí estamos todavía, Salmo 16:10. Ya, Sí, ¿me lo podría leer, por favor? dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Ahí está hablando de lo espiritual y lo físico. Cuando dice, no dejarás mi alma en el Seol, está hablando del Seol físico, de la tumba física o del lugar espiritual. ¿Y por qué? Como habla de alma, en este caso yo creo que hablaría de lo espiritual. Exactamente. Pero, ¿se está refiriendo, ahí está hablando David o Está hablando David. Está hablando ya? David. Y cuando dice que no permitirá que vea corrupción, Fíjese que significa que en ni, el dice la palabra ni. Entonces, ¿eso qué significa? Segunda idea. No permitirá de esto ni esto otro. Y la segunda parte se refiere al sepulcro físico. Normalmente una persona que entierran o dejan en un nicho ahí cavado en la tumba a los 3 días ya está todo aguzonado. Está ya el proceso, pero todo ya, nada que hacer.
¿ya? Entonces se refería a que no se iba a morir físicamente. No, se refiere aquí en la segunda parte del versículo a que el cuerpo de Cristo no se iba a descomponer. Cristo Pero estuvo, está hablando de Cristo, David, ahí. sí, y no lo digo yo, lo dice Pedro en el capítulo 2, donde él cita este pasaje. Entonces ahora al hermano yo le voy a pedir, aprovechando que tiene la Biblia, que me ayude con Hechos 2:27. ¿Lo leo? Por favor, Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. usa la palabra Hades. ¿Por qué? Porque es griego. Pero está refiriéndose, si usted lee el contexto del pasaje, está hablando del Salmo 16, lo que usted acaba de leer, pero ocupa la palabra Ah, David, claro. Seol. En el otro dicen Seol, es lo mismo, pero en uno dicen Seol y en el otro dice Hades. Exactamente lo mismo. Y Jesús no dejaron su alma ahí, sino que pasó por el Hades, pero salió inmediatamente de ahí. Sí, me encanta ese pasaje donde dice, suelto los dolores porque era imposible la muerte retuviera al que es la vida. Amén. Amén, tienen que decir todo ahí, pues, amén. Amén. Es un tremendo pasaje para leerlo todo. ¿Ah? Podía retener. La muerte no podía. A ver, Oye, busquemos ese pasaje. Y Está ahí. cuando habla ahí Diga, de corrupción, ¿a qué se referirá? podredumbre, que no Porque, sea podrido. No se corrompe. ya, a lo físico, no al pecado de las personas que podrían estar Sí. en... Mire, está en el versículo 24. Devuélvase 3 versículos ahí al 24. ¿Qué dice? ¿Cuál? Ahí en el 2:20 mismo Hechos 2. Devuélvase al versículo 24. a 2:24. Es que lo estoy buscando por Google, entonces me sale el versículo específico. Ya dice, describe la resurrección de Jesús. Me está... A quien Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ese? Amén. ¿Se da cuenta? Era imposible que la muerte retuviera a Cristo. ¿Por qué? Porque Él era la vida. Él es la vida. Era imposible que el Hades, el lugar espiritual, retuviera las puertas del Hades, retuvieran a Cristo, su alma. Y era imposible que su cuerpo quedara ahí en el Seol como un muerto más. Porque Él ¿Y era... a qué se referirá con sueltos los dolores de la muerte? Porque entiendo que la muerte es cuando el proceso, cuando uno pierde la vida, eso sería previo a la muerte, pues ahí está el dolor. Y después cuando uno muere ya se supone que no debería haber dolor. los dolores de la vida es una forma poética de referirse al dolor de morir, a la partida de este mundo. Mira, vamos a ver, por ejemplo, otra versión. Por ejemplo, a ver, ¿Cuál es la cita? estamos en el Hechos 2:24, ¿ya? Vamos a verla, por ejemplo, a ver una más moderna, podría ser PDT, por ejemplo. Ya, PDT. ¿Qué dice en PDT el 2:24? No me gusta esta, pero bueno, el que le guste yo no me pongo. Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo liberó. Es decir, la muerte se configura en este contexto como un dolor, como algo trágico. No tanto literalmente que obviamente él murió cuando murió, perdón, él sufrió dolor cuando murió. Pero Claro, también hay personas que mueren en el sueño o es tan instantáneo que no se dieron ni cuenta cuando murieron. Por ejemplo, ese submarino de multimillonarios que dicen que fue tan rápida la implosión, implosionó. sí, impresionante, fue tan rápida la implosión que la información no alcanzó a llegar al cerebro. No alcanzó, po. O sea, nunca sufrieron ni un dolor. Si es que algo bueno, no creo. O sea, morir siempre va a ser malo. Pero se refiere más a la figura de que la muerte es algo trágico, ¿ya? Y él fue librado de esa tragedia porque era imposible que la muerte venciera a la vida, ¿ya? Lo bueno de todas estas preguntas es que está quedando súper claro. Entonces, cuando a usted le digan que cuando que después de la muerte no hay nada, es mentira. Para el cuerpo no se espera mucho, pero Dios se va a encargar de Después eso. viene el Seol o el Hades, que vendrían siendo... se cayó la... Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, Sí.
Entonces después de la muerte viene el Seol o el Hades, que vendría siendo lo mismo, pero en diferentes idiomas. Sí, es lo mismo. Y se refiere por contexto, el contexto te va a dar siempre la respuesta de si se refiere al lugar físico, que es la tumba, el sepulcro mismo, o el lugar espiritual, que es, por ejemplo, Claro, cuando habla Jesús de que murió Lázaro y un rico y fueron llevados al Hades. claro. Porque la Biblia Ahí, lo coloca por como reino, que que Seol significa reino subterráneo. es que la palabra, tú sabes que la palabra fuera del contexto es genérica. La palabra le da forma el contexto. En Claro, español mismo, una palabra a veces tiene varios significados. Por ejemplo, la palabra banco tiene como 4 significados. Si yo te digo voy a depositar un cheque al banco, tú entiendes banco como el lugar donde se depositan los cheques, no banco como un banco de PS, un banco de la plaza, etcétera. El contexto te da forma a la palabra. Ah, esta palabra significa esto, no se puede significar esto otro. Porque ¿qué sentido tiene ir a depositar un cheque, ¿no es cierto?, a un cardumen de peces? Ah, no estoy hablando de pescado, de peces. Muy bien. A ver, alcanzamos a ver uno más y por lo menos veamos uno más. A ver. Bueno, son fáciles, ¿eh? Mire, ya los más difíciles ya los vimos. De hecho, estos dos son fáciles, podríamos ver dos más. La predestinación. Hay personas, hay denominaciones, grupos religiosos que se hacen llamar cristianos, pero hablan de una predestinación. ¿En qué sentido? En el sentido que usted nació para ir con Dios. Y si no está predestinado por Dios, está liquidado, está frito, da lo mismo lo que usted haga, no está predestinado por Dios. De más está decir que esa es una doctrina humana del diablo, no, no está en la Biblia, ¿ya? Y vamos a desacreditar esa mentira tan grande con un solo versículo, no porque haya uno, sino que vamos a tomar un solo versículo y nos va a dejar Hermano, en evidencia que eso es mentira. Y vamos hermano, a una ver, consulta. ¿sí? Eso de la predestinación es como cuando dicen los presbiterianos creen mucho en eso, Sí, de que la salvación no se pierde, sí, que tú, algo así. Una... sí, es una idea humana de cuando la iglesia empezó con reforma, después del catolicismo, y claro, quizás con buena intención, pero se quedaron pegados en el proceso de reforma, pero no llegaron a la verdad de lo que es la Biblia. Ahora, claro, ellos no tenían los recursos que tenemos nosotros ahora, que buscamos en Google, a ver, ¿y cómo sale esto en griego? ¿Cómo sale en hebreo? ¿Y cuántas traducciones? ¿Y qué evidencias tenemos? Según, no sé, po, la Septuaginta, y según, no sé, po, en Alejandría, y tenemos todo. En el bolsillo tenemos la biblioteca del mundo. Ellos no tenían esa información. Tenemos que darle también eh, ese lugar. Así que bueno, hay que agradecer que ellos fueron parte de un proceso al que nosotros ahora, en el tiempo actual, tenemos acceso completo a la verdad. Y es pecado quedarse en el error de personas que, tratando de hacer lo correcto hace, no sé, 500 años, entendieron mal algo. Yo creo que el pecado no es entender mal algo. Yo puedo entender algo mal. Lo mal, el pecado, es quedarme ahí. Cometer un error no es malo. Lo malo es no hacer nada por corregirlo, por resolverlo, por no volverlo a cometer, etcétera. ¿Sí se entiende? Y eso es el proceso de perfeccionamiento al que nos llama Dios. Que mirando a Cristo nosotros siempre necesitamos ser un poco mejor cada día, un poco mejor en nuestro entender, en nuestro proceder, etcétera. ¿Ya? Entonces, creo que los bautistas También. también tienen esa idea metida en la cabeza de la predestinación. De que no, si usted se entregó a Dios y fue salvo, Salvo, ya da siempre lo mismo salvo. lo que haga, porque una vez salvo, siempre salvo, y eso es la mentira más grande. La mentira más grande, de hecho, tenía un pasaje, pero vamos a ver dos. Mire, el primero, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Es fácil recordarlo porque es 1, 2, 3, 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, 4. Bien, fíjese lo que dice. Eso es bueno
y agrada. Estoy leyendo en PDT. Yo me voy a cambiar, me quedé en la PDT. Yo prefiero Reina Valera. Es una cosa de preferencia, usted puede usar la que le guste. Dice, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Padre, perdón, de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, ustedes acaban de leer lo que escribió el apóstol Pablo. Pablo aquí nos dice que Dios quiere que se salve la mayoría de los hombres o algunos hombres. A ver quién me contesta, por favor, para que sea participativo. No escucho nada. Todos. Todos. ¿Y qué significa todos? Que en la mente de Dios no hay ninguna persona excluida para llegar al cielo. ¿Cómo explicamos entonces la predestinación? Aquí un poquito más difícil. La Biblia habla de la predestinación. La iglesia fue predestinada por Dios desde antes de la fundación del mundo, dice perdón, esa no tiene, es la única. Efesios capítulo 1, primera y última de Efesios. Efesios capítulo 1 habla de la predestinación, por ejemplo, de que hemos sido predestinados por Dios para estar eternamente con Él en el cielo, etcétera, como la iglesia. ¿Cómo entendemos la predestinación? Les voy a dar 30 segundos para pensar. ¿Cómo entendemos la predestinación? Aquí está claro que Dios en su corazón y mente quiere que todos los hombres sean salvos. Y entendemos que Dios es soberano y todopoderoso. O sea, si Dios lo quiere, Dios lo puede. Amén. Entonces, ¿cómo entendemos la predestinación? ¿Cómo lo entendemos desde el punto de vista de Correcto. El concepto de desde el- predestinación es bíblico. La interpretación es incorrecta. ya. Em, o sea, que nuestros destinos ya han sido como puestos o dispuestos, pero nosotros elegimos cuál de las opciones de ese destino acceder en base a nuestro libre albedrío. Ya, sí, por ahí va la idea. Yo entiendo lo que me quiere decir Luis. Si el mismo u otro hermano quiere aportar algo más definido, queda libre. Si no, no hay problema. Por lo menos la idea va alineada, ¿no es cierto?, con lo que es la enseñanza correcta. Estamos claros que no puede haber una predestinación en el sentido de usted va a ser salvo o no, no importa lo que haga, porque Dios quiere que todos seamos salvos. Entonces está claro que no estamos predestinados al infierno o al cielo. Todos estamos predestinados al cielo realmente. Todos estamos predestinados por Dios al cielo, porque Él quiere que todos sean salvos. Cuando usted lee Juan 3:16, que ese no lo vamos a buscar en la Biblia, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y si no cree en Él, si no lo acepta, si lo rechaza, no va a ser salvo. Entonces ahí, bien lo que dice Luis, hay un libre albedrío. La salvación es un regalo de Dios, pero no impuesto. Es un regalo para el que lo quiere tomar. Entonces, cualquier persona que no llegue al cielo no fue porque Dios no quería. Dios quiere que todos sean salvos. Dios mandó a su Hijo a todos por igual. Las personas que no lleguen al cielo es porque tomaron la decisión de no llegar al cielo. Y para entenderlo, usted tiene que leer hasta el versículo 21. No quedarse pegado en el 16, porque a todos les gusta el 16. Pero si usted lee hasta el 21, se da cuenta que hay personas que van a preferir vivir alejados de Dios, que amaron más las tinieblas que la luz. No les importa la luz que vino a este mundo. Ahí se entiende. ¿Cómo entendemos entonces que hay una predestinación? Lo predestinado es el plan de salvación, hermanos. Lo predestinado es la iglesia. Pero la vida de nadie no está predestinada. ¿Ok? Y, mire, vamos a complementar esto con 2 Timoteo 2:14. 2 Timoteo 2:14. Bueno, realmente el 15. Sí, el 15. Aquí, ok. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Fíjese lo que dice. Pablo le está escribiendo a Timoteo.
O sea, chuta, si le escribe esto a Timoteo, ¿qué queda para mí? Así nomás, hablando yo, Héctor Silva. Por mí, yo hablo por mí. Si esto es lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿qué queda para mí? O para usted. Fíjese. Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y por qué tiene que procurar Timoteo presentarse aprobado delante de Dios? Porque puede presentarse desaprobado, pues, hermano. Por eso él y yo y usted tenemos que procurar presentarnos como aprobados. Porque existe la posibilidad de que cuando estemos delante de Dios nos presentemos como desaprobados. Y aquí da la clave para llegar aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El obrero aprobado es el que no tiene de qué avergonzarse, porque de todo se arrepintió en el nombre del Señor antes de partir de este mundo o antes de la venida del Señor. Y usa bien la palabra de verdad. Es decir, toma la palabra de Dios como la autoridad de Dios mismo en su vida y se esfuerza por vivir de acuerdo a ella. Se perfecciona, mejora, se entrega a Dios para cada vez ser más la imagen de su Hijo. Amén. Y una última idea, les voy a pedir solamente 2 minutos más, estamos en la hora. Les voy a pedir solamente la paciencia para un pasaje más, muy breve. Hay una frase también que se escucha habitual, que dice, la Biblia tiene muchas interpretaciones. Eso es mentira. La Biblia puede tener muchas opiniones. Puedo yo de la Biblia sacar muchas opiniones, comentarios, pero correctamente solamente puedo interpretar una cosa, lo que es la voluntad de Dios transmitir. Yo puedo eso, tergiversarlo o sin mala intención entenderlo mal, etcétera. Pero la Biblia no tiene varias interpretaciones, tiene solo una. Pensemos que Dios es el que guió a los escritores. ¿Iba a fallar Dios en no ser claro o ambiguo? Hay que ser bestia para pensar eso, perdón hermano, pero hay que ser muy bruto. Yo como Héctor Silva me puedo equivocar en todo y ser un incompetente como mortal, pero Dios no tiene ese problema. Él es Dios, todo lo puede. Él sabe lo que iba a pasar el próximo siglo, el próximo milenio. Tiene todo bajo control, todo está bajo su control. Infinita sabiduría, todo poder. Dios es totalmente capaz de transmitirnos su voluntad sin ambigüedades y de una manera clara. Lo primero. Y hay un pasaje que quiero compartir con ustedes con lo que terminó este estudio, que es Juan, capítulo 17, versículo 8, si no me equivoco. Juan 17, 8. A ver, vamos a buscar Juan 17, 8. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 8. Usted puede leer el pasaje completo. Esta es la oración de Jesús antes de ser entregado, la oración más larga que tenemos en cuanto a volumen, líneas de Jesús en el Nuevo Testamento y en la Biblia. Y dice así, ponga atención, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ponga mucha atención en las primeras palabras de este versículo. El Señor Jesús muchas veces dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que el Padre me dice que diga, yo digo, yo vengo en calidad de siervo. Yo me estoy poniendo en el lugar de la humanidad. Lo que tenía que haber hecho la humanidad y no hizo ni va a hacer, porque van a terminar todos en el infierno. Para evitar eso yo vine. Y Él dice, las palabras que me dio el Padre, yo les he dado. ¿Qué está expresando eso? Está expresando exactitud. Jesús no les dijo más o menos lo que el Padre para que más o menos entendieran o captaran la idea. No.
Jesús está hablando de exactitud. Él no vino así como para que entendiéramos más o menos. Él vino para que entendiéramos exactamente el propósito y la revelación de Dios. Para que entendiéramos en profundidad lo que es la revelación de Dios. Atención con esto. No todo lo que queremos entender, no todas las inquietudes que me gustaría responder, no. Dios nos revela en la Biblia todo lo que necesitamos. No todo lo que a mí me gustaría saber. Hay preguntas que yo me puedo hacer o me pueden hacer que no tengo respuesta. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Y donde la Biblia calla, yo tengo que callar. Está en la Biblia, es Antiguo y Nuevo Testamento. Hay cosas que yo no voy a tener respuesta, que yo no voy a saber. Cuando esté con Dios, si soy fiel, si me esfuerzo por ser aprobado y llegar delante de su presencia, y ahí le voy a poder preguntar un montón de cosas que la gente se preocupa y que no necesita saber y que ignora o no estudia lo que sí necesita, anda preocupado de lo que no necesita, pero sí de lo que necesita. Personas, por ejemplo, que andan preocupados de comprarse el último celular y no tienen para comer. Así es la gente que no busca a Dios y que se pone a preguntarle a la Biblia cosas que no necesita. No tiene para comer, pero tiene el último celular. No lo estoy diciendo como idea, no, yo lo he visto. Yo lo he visto. Personas que han tenido que vender el celular nuevo que querían tener para comer. O sea, como, bueno, humanos. ¿Qué más le vamos a pedir? Somos solamente la imagen de Dios, no Dios mismo. Vamos a dejar el video hasta aquí, hermano, y por el grupo pueden enviar todas las preguntas que quieran a lo largo de la semana. Yo puedo ir respondiendo sus inquietudes por medio de texto en lo posible, porque en los audios se pierden. Entonces vamos a tratar de usar texto, porque una palabra, hay una herramienta en WhatsApp para buscar palabras, pero en el audio se pierde. Entonces tenemos la oportunidad desde mañana mismo, las preguntas que ustedes quieren, podemos irlas resolviendo, podemos ir profundizando, y si un tema que le interesa a usted no salió hoy día, usted lo puede plantear y podemos estudiar un tema que sea de la elección. De hecho, estaba pensando en poner una encuesta, proponer temas, etcétera. Vamos a dejar el video hasta aquí, hermanitos.